El misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad. El misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? En este breve estudio bíblico trataremos de entender y comprender qué es el misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Hay dos palabras muy importantes en este versículo bíblico que debemos analizar para poder comprender qué es el misterio de la iniquidad. Una de ellas es misterio, según el diccionario Strong. Misterio es del griego musterion, G 3466. Musterion. De un derivado de mu, cerrar la boca, secreto o misterio, mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos, misterio. En contexto podemos ver que es un misterio algo que está oculto. Hasta el momento que el apóstol Pablo escribe la segunda carta era algo escondido oculto, pero cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo que Dios le dio, se revela el misterio. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 17 tenemos una idea clara sobre el perfil de este hombre de pecado, la religión de la cual saldrá. Apocalipsis 6, 2. Apocalipsis 13, 11 al 18 se nos muestra el perfil del hombre de pecado, ubicación geográfica del inicio de su gobierno y la ubicación de su gobierno mundial. Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, 2. La otra palabra que aparece en 2 Tesalonicenses 2, 7 es iniquidad. Iniquidad según el diccionario Strong es anomía, G 458. Anomía. De G 459, ilegalidad, y violación de la ley o, generalmente, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. ¿Cómo podemos entender iniquidad es infracción de la ley? Este inicuo mencionado en 2 Tesalonicenses 2, 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Se le conoce como el anticristo. Pero el término bíblico es hombre de pecado, hombre sin ley, ya que la palabra inicuo quiere decir sin ley. Inicuo, G 459, y anomos. De G1, como partícula negativa, y G 3551, sin ley, y negativa, no sujeto a la ley, judía, por implicación un gentil, o, positivamente, impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Anomos, G 459, sin ley, denota también inicuo, y así se traduce en Hechos 2, 23 y en otros pasajes, sin ley en 1 Corintios 9, 21, los que están sin ley. Algunos inventores de mitos dicen que el anticristo será un israelita, de la tribu de Dan, pero al ser un inicuo es un hombre sin ley, un gentil, y en el contexto bíblico podemos notar que los gentiles
pisotearán la ciudad por 42 meses. Apocalipsis 11, 2. Y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. En 2 Tesalonicenses 2, 7 dice Pablo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. 2 Tesalonicenses 2, 7. Acción. G1754 Energeo. De G1756, ser activo, eficiente, obrar, operar. Es decir que en tiempo de los apóstoles ya estaba activo el misterio de la iniquidad. ¿Cómo podemos entender esto? Veamos qué dice Juan en una de sus cartas. Primera carta de Juan 2:18 al 24. Hijitos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entendiendo y comprendiendo lo que dijo Juan, podemos entender a qué se refería Pablo cuando dijo ya está obrando el misterio de la iniquidad. Personas apartándose de la verdadera doctrina de Dios Padre, una doctrina que no es ajena a la santa ley de Dios. Analicemos qué afirmó Juan con respecto a la doctrina. Segunda carta de Juan 1, 9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Juan en primera de Juan 2, 22 dice que el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Estos hombres que salieron del cristianismo inventaron nuevas doctrinas que no tenían nada que ver con la verdad de Dios y alejándose de la verdadera doctrina del Padre y el Hijo, se alejaron de la santa ley de Dios, pues la doctrina que enseñó Jesucristo y los apóstoles está en contexto con la Torá, no es una nueva doctrina alejada de la santa ley de Dios. Veamos qué dijo Santiago cuando les escribieron una carta a los cristianos gentiles. Hechos 15, 13 al 21. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Veamos el versículo 21 en la Torá viviente, Hechos 15, 21. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. Lo que está diciendo Santiago, es que en las sinagogas se les enseña a los judíos la santa ley de Dios, y lo que están escribiendo en la carta para los gentiles, es algo que los judíos ya conocen por la ley de Moisés. Pero veamos otra versión de Biblia como traducen el texto y nos da más claridad y mejor comprensión. Hechos 15, 20 y 21, Biblia castellano antiguo. Pero digámosles por carta que se abstengan de dar culto a los ídolos y de toda clase de perversión sexual, y que no coman sangre, ni carne sin desangrar, ni carne de animales ahogados. Estas son cosas que desde Moisés, a través de todos los tiempos, se vienen leyendo y predicando cada sábado en todas las sinagogas.
Entonces podemos entender y comprender que la doctrina cristiana no está divorciada o separada de la ley de Dios. Al separarse de la santa ley de Dios comienza un desequilibrio y una distorsión de la verdad a tal grado de llegar a negar al Padre y al Hijo, situación que sitúa al hombre en una condición de anticristo, alguien que se opone a Cristo. Anticristo, G500. Anticristos. De G473 y G5547, oponente del Mesías, anticristo. Entonces misterio de la iniquidad es algo que está escondido y que no tiene ley. Y el misterio de la iniquidad en acción es hombres apartándose de la sana doctrina y actuando como anticristos, en oposición al Mesías, creyendo y practicando otras doctrinas que no fueron enseñadas por Jesucristo, ni sus apóstoles. Pero veamos qué declara el apóstol Pablo con respecto a estas personas, que se apartaron y se apartan de la verdadera doctrina. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos estos que no aman la verdad un día servirán a la bestia y le rendirán obediencia y recibirán una marca. Apocalipsis 13, 8. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. El propósito del poder engañoso es que estos que no amaron la verdad, que se complacieron en la mentira, sean engañados y condenados. Segunda Tesalonicenses 2, 11 al 12. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Apocalipsis 13, 11 al 14. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Independientemente de lo que nosotros creamos, Dios cumplirá su palabra. Gracia y paz a todos los hermanos.